Por la provincia de Santa Elena, él se refirió a algunos logros alcanzados por varios personajes ilustres, decía, del país. Avanza el debate de este proceso de sustanciación de juicio político, si se procede o no. Hoy el Pleno decide. En el uso de la palabra, el asambleísta Walter Gómez, legislador por la provincia del Guayas. Escuchemos. De las y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos, Ivette Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa. Y es debido a la crisis política e institucional que se manifestó por la imposibilidad de definir a los titulares de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de la Defensoría Pública, del COPISA e inclusive del propio Consejo de Participación Ciudadana. Este es el resultado de una consulta popular mañosa y amañada, impulsada por el traidor y hoy prófugo Lenín Moreno y sus amigos en el 2018, los cuales permitieron que un hombre con avaricia desenfrenada y dispuesto a ser títere, acumule un poder supraconstitucional para hacer modificaciones serias y profundas y nombrar autoridades transitorias a su gusto. El padre de toda esta catástrofe se llamaba Julio César Trujillo, pero le llamaban Descorreizar. Lo que estamos tratando hoy es el resultado de esta crisis institucional y esta asamblea debe poner orden en toda esta masacre institucional. Ese mismo orden que los primeros consejeros electos para el Consejo de Participación Ciudadana, que fui yo, uno de ellos, quisimos poner el orden, intentando sustituir el desastre de Trujillo y de todos sus transitorios en el 2019, para establecer transparencia en la administración ilegal de Trujillo y evitar la destrucción del aparataje institucional que hoy vivimos. Recuerdo haber sido acusado en este mismo pleno legislativo junto a mi compañera Victoria de Sintonio por decidir hacer lo correcto. Aunque no lo crean, y hablando por mí, claro, está que esto es una medalla a la coherencia de mis principios. ¿Cuánto caos hubiésemos evitado si la asamblea de los serviles no hubieran sucumbido a la corrupción de Romo y de Moreno? Eso sucede cuando los insolentes recaderos de la oligarquía asumen espacios políticos importantes para operar a favor del poder hegemónico, caso repetitivo que justamente nos convoca a tratar este punto del orden del día por la actuación ilegal y premeditada del suspendido legislador Villavicencio y de la vicepresidenta Cordero de la Comisión de Fiscalización, quienes incumplieron el proceso establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cual regula nuestra labor. El Ecuador exige transparencia y el Pleno debe tratar y continuar con la labor no cumplida por la Comisión de Fiscalización sobre el Consejo de Participación Ciudadana, que lo que intentaron fue invalidar este proceso de juicio político, incumpliendo, lógicamente, para no proceder con el artículo 82 de nuestra legislación. Y por ende, el Pleno tiene toda la legalidad para proceder a iniciar el juicio político. Cabe recalcar o recordar los diferentes cuestionamientos sobre los que se basa
el examen político a dichos sujetos de control y por los cuales considero que debe determinarse mediante juicio político en contra de los consejeros y consejeras Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y Francisco Bravo, toda vez que se ha aprobado el incumplimiento de funciones de estos funcionarios. Primero, la vulneración al artículo 82 de la Constitución sobre seguridad jurídica, cuando procedieron a reformar el reglamento para elegir al Contralor General del Estado. La seguridad jurídica implica la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Al respecto, recordemos que el 29 de septiembre del 2021, cuando se encontraba vigente el reglamento de designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, aprobado el 18 de julio del 2021, se convocó a la Comisión Ciudadana de Selección para dicho concurso, que contaba con las normas que regulaban los parámetros de calificación de los postulantes. Sin embargo, en enero del 2022, algunos de los consejeros cuestionados en este posible juicio político mocionan un cambio tardío al reglamento, en ese entonces vigente y en medio de su aplicación. El 14 de febrero del 2022 se presenta un nuevo reglamento en el cual ni siquiera constan los parámetros de selección para los comisionados. Finalmente, el 9 de marzo del 2022, el Pleno del Consejo de Participación, con los votos de los consejeros Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán, aprueban la reforma y codificación del reglamento, y esto a la saciedad es incumplimiento de sus funciones como consejeros de la función de transparencia y control social. El segundo cuestionamiento, la falta de transparencia en el proceso de designación del cargo de superintendente de ordenamiento territorial. Esta causal fue demostrada con la afirmación del doctor Fausto Lupera, quien participa en audios y acepta la existencia de diálogos mantenidos entre él y la consejera Estupiñán. También entre la mencionada consejera con la ingeniera Ginela Jácome, postulante a primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Y esto, aparte de ser ilegal, es amoral, con una falta de ética abismal y, lógicamente, el incumplimiento de sus funciones como consejera del Consejo de Participación Ciudadana. El artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que en todas las etapas del enjuiciamiento político se respetará el debido proceso y las demás garantías y derechos constitucionales. En este sentido, y sustanciadas las pruebas en la comisión pertinente, puedo indicar que no se determinan responsabilidades políticas por parte de los consejeros y consejeras acusados de los otros cargos. Claro está, sobre cargos con los respectos a otros consejeros. Por ejemplo, sobre la diferencia de los otros consejeros, porque hay más causales, como designación del defensor del pueblo encargado, el doctor César Córdoba, que no tiene nada que ver con el tema ilegal. No puede ser designado como defensor. ¿Por qué? Por la cual ese criterio conlleva una categoría discriminatoria, expresamente prohibida en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República. Falta tiempo para citar otras causales que nos motivan a apoyar este enjuiciamiento, como el utilizar, como el caso del señor Ulloa, códigos para torcer la ley y apropiarse de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, o en contubernio con la fuerza pública y no permitir el ingreso a los consejeros que no eran gobiernistas y con ello tomarse a la fuerza las instalaciones del Consejo de Participación. Y minando desde adentro, ingresando a personas al staff para que hagan esta labor desde adentro.
ingresando topos a la institución para desestabilizarla y que descaradamente hoy son candidatos a elección de los nuevos consejeros al Consejo de Participación Ciudadana. ¡Qué vergüenza! Hay muchas causales para determinar responsabilidades políticas de los y las consejeros Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo, pero quizás no se las ha topado, porque quizás no se dieron en el momento. Lo que se ha hecho con este país no tiene nombre y debe ser resuelto urgentemente. Hoy nos corresponde a nosotros, compañeros legisladores, hacer nuestra parte y sancionar a los atrasapueblos y sus representantes en el Estado aupados por un gobierno mediocre y asesino. Por estas razones, mi bancada UNES, la de la Revolución Ciudadana, apoyaremos la resolución de llevar a juicio político a 4 de los 7 consejeros o integrantes de esta noble institución, que solo fue creada para que el pueblo tenga voz y se beneficie de sus funciones. Muchas gracias, Presidenta. A usted, señor asambleísta. Tiene la palabra.